Queridos amigos, vamos a seguir hablando de la guerra de castas aquí, a la espada y la cruz, la servidumbre y vasallaje. Los indígenas mayas en lo general habían sido sometidos religiosa, cultural y físicamente durante los 300 años de la colonia, pero también súmenle hasta mediados del siglo pasado, hasta los años 40, que todavía eran esclavos de las haciendas de ese llamado oro verde o nequén. Y siguieron a la conquista. Existió un férreo control social en la península de todos los grupos sociales. Ya no fueron españoles o criollos. Había algunas zonas de Yucatán, como en la región de Valladolid, donde el control social se expresaba con la más severa brutalidad. El caso de una población criolla era la más favorecida. Dicha estructura, que pudiera haberse llamado de castas, peninsulares, criollos, mestizos, negros y sus diversas combinaciones, persistió, y lo cierto que siempre el maya estaba hasta abajo, siendo extranjeros en su propia tierra. Y las diferencias sociales fue también lo que un arma muy latente para que existiera esta guerra. La lucha por el poder entre grupos representados de los intereses campechanos, encabezados por Santiago Méndez, y la fracción representativa de Álgido, que la emergente guerra de castas iba a recrudecer, aunque, bueno, dominada por Miguel Barbachano en Yucatán, viendo los intereses de los meridanos. Había llegado a un punto álgido que la emergente guerra de castas iba a recrudecer, aunque por los momentos las dos fracciones parecían avenirse mediante acuerdos explícitos. Es decir, somos enemigos, pero tenemos un enemigo común. Correcto. Mejor le damos en la torre al enemigo común y luego nos rompemos tú y yo el hocico. Eso fue lo que hicieron. Y ahí la iglesia, en vez de ser mediadora para las matanzas, de que no hubiera matanzas o algo, no, cayó. Y el que calla otorga, y el que otorga, callar debiendo hablar es cobardía. La iglesia siempre ha sido la gran cobarde. Nunca ha ayudado al pueblo, nunca, nunca. Sus ministros, sus sacerdotes, hay de todo. Ya ven, hay un Miguel Hidalgo, un padre Morelos, pero también hay un padre Maciel, ¿verdad? Y hay un padre Méndez Arceo en Morelos, y un padre también en Chiapas, Samuel Ruiz. Pero bueno, vemos de todo, como en todas partes, como en toda institución humana. Lo malo es que con el nombre de Cristo han hecho maravillas, maravillosamente han utilizado ese nombre de Dios para hacer sus más cruentos asesinatos y el imponer su propio ego de los curas. Otro factor imperial aprovecha la coyuntura para mediar e influir en el discurso del conflicto, alentando a los mayas sublevados a independizarse del gobierno de Yucatán y viéndoles armas a lo largo del conflicto. Los ingleses después se meten por Honduras y Belice, pero les venden las armas a los mayas, con tal de que luego los mayas los favorezcan. Nada estúpido los ingleses. La guerra de castas surgió en Yucatán debido en parte a las precarias condiciones de vida de los indígenas. Ah, caray, que ya los indígenas son dueños de su tierra, ¿verdad que no? Tienen sus parcelitas, sus ejiditos. Pero veamos en Holbox, que hizo un hermanito incómodo del exgobernador. Ahogaba perros en los pozos y decía: el próximo es tu hija, véndeme. ¿Por qué? Porque hay una cadena española que quiere comprar las tierras. Y así vemos los hermanos incómodos en el poder. Pero bueno, posteriormente se buscan caudillos en Tepic. Fue incendiada y sus habitantes durante varios días reprimidos. En respuesta a ello, Cecilio Chi, en 1947, el 30 de julio, atacó en el oriente, ordenando la muerte de todos los pobladores blancos. Jacinto Pat se incorporó desde el sur. Con sus huestes había estallado la guerra, que duró 54 años.
y no concluyó oficialmente hasta 1901, que mandó pacificar. Porfirio Díaz trajo a Otón Pompeyo Blanco, mandó generales, a un almirante también por allá a tomar Bacalar, pero después de 2 semanas los aniquilan los mayas en Bacalar. Santiago Méndez, utilizando como negociador a Justo Sierra Aureli, arriesgó soberanía yucateca a cambio del apoyo militar. Fíjense, los vendepatrias. Siempre hay Judas. Siempre hay un Judas en los gobiernos. Porque le prometen, a Huerta le prometieron la presidencia, los gringos, con tal de matar a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez. Y después le pintan el violín. Pero así se las gastan estos amigos. Ahora bien, aquí, cambio de apoyo militar, primero ante los Estados Unidos y también con el gobierno de Cuba, Jamaica, España, Inglaterra, pero nadie atendió sus pretensiones. El gobierno de Méndez no pudo controlar la situación y una comisión en Washington hizo un ofrecimiento formal para que Yucatán fuera anexado a los Estados Unidos, pero el presidente James Knox Polk le agradó la idea y pasó la Yucatán Bill al Congreso estadounidense, pero fue rechazada por ese, intentando también negociar con una fracción de los sublevados, la capitaneada por Cecilio Chi, pero sus emisarios fueron muertos por los rebeldes de Tunín. Agotadas las opciones, también nombró a Miguel Barbachano una comisión por la paz, tratando de usar la influencia, pero todo fue inútil. Aquí Jacinto Paz, acuartelado en Subcacá, puso en condiciones para terminar la guerra, que se reconociera como jefe supremo, él también su ego de Cecilio Chi, yo quiero ser el número 1 en Yucatán, y que los mayas pudiesen hacer sus siembras de maíz en las tierras baldías sin pago alguno, y que si fuera abolida toda contribución personal de los indígenas hacia la iglesia, hacia el gobierno. Y otra vez el gobernador Miguel Barbachano y el cacique Jacinto Paz firmaron los tratados de Subcacá. Quedó abolida la contribución personal, reduciendo a 3 reales el derecho de bautismo y a 10 el casamiento, autorizado los indios continuar la práctica de la rosa tumba quema. Imagínense que una religión tengas que pagar. Vengo a bautizar a mi hijo. Y entonces, ¿dónde carambas dejan a la fe? ¿Dónde carambas dejan esa creencia? No, mi amigo, la Iglesia Católica Apostólica es un negocio. Y siempre ha sido un negocio. Aquí tengo México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Un periodista que tuvo los pantalones, vivió la Revolución Mexicana y vino a Yucatán a ver si era eso, los esclavos de Yucatán. Dice que descubre a México en un país en construcción. Esclavitud en México, porque le decían eso a nivel mundial, qué vergüenza. Sí, yo sí la encontré primero en Yucatán. Estamos hablando de 1909, 1908. Y hay ranchos de 120,000 kilómetros cuadrados del tamaño de la península que está dividida por igual en estados de Yucatán y Campeche y un territorio llamado Quintana Roo. La costa de Yucatán comprende la parte central norte península, unos 1,500 kilómetros directamente con el sur de Nueva Orleans. El secreto de estas peculiaridades enequeneras, por ejemplo, hay 50 reyes del Enequén. Los esclavos son más de 800,000. ¿Cómo ven? Y mentira que en los libros de texto el padre Hidalgo abolió la esclavitud. No es cierto. La historia debe ser bien contada para que no se repita. 869-8563 son los teléfonos del estudio. Regreso en un momento.